Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer enorme continuar con nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana. Quiero saludar cordialmente a nuestros invitados. Se trata de un pool de diputados, miembros de la Comisión de Hacienda, con quienes vamos a hablar acerca de este dictamen de transferencia de recursos para adquisición de uniformes y botas para soldados y policías. Quiero saludar al presidente de la Comisión de Hacienda, precisamente estrenándose en el cargo, el ingeniero Guadalupe Vázquez, diputado del Partido Gana. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a todos los televidentes. Gracias también a Ernesto por su programa. Muchas gracias aquí también a los compañeros diputados por estar en este set para informarle a la población, y qué bueno que estos medios son importantes para el desarrollo de las actividades que hacemos los diferentes diputados en la Asamblea Legislativa. Así es. Presidenta de la comisión, la licenciada Yancy Urbina, también acá, y diputada del FMLN. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenos días. Un saludo muy especial a la teleaudiencia de Canal 21 y de este programa en especial. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Secretario de la comisión, el doctor Donato Baquerano, diputado del Partido Arena, también le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un saludo a toda la teleaudiencia y agradeciendo la oportunidad que nos dan de llegar hasta sus hogares, y contento de estar aquí con el presidente de la Comisión de Hacienda, Guadalupe Vázquez, y con Yancy Urbina, expresidenta de dicha comisión. Una matemática, diría yo, bien ajustada y bien acertada, solicitud de lo que el presidente de la República había solicitado. Sí, Yancy. es correcto, Ernesto. La realidad es que en la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto somos muy acuciosos en el manejo de las finanzas públicas. En ese ámbito, cuando viene la solicitud y se conoce una solicitud por 5 millones, es nuestro deber examinar cuáles son las partidas presupuestarias con que ya cuenta cada una de las entidades públicas. Recordemos que estamos al mes de junio, es decir, estos presupuestos están vigentes, hay partidas asignadas a cada uno de estos ministerios y cuentan con los recursos que les permitan a enfrentar en primer momento estas necesidades. No obstante eso, al conocer la necesidad de un refuerzo presupuestario en la solicitud de los recursos, en el manejo de los recursos, seguirá siendo un elemento que vamos a continuar en la comisión con la rigurosidad que lo hemos venido haciendo. Esto le da garantías a la ciudadanía de que los recursos del Estado se manejen en debida forma. Y bueno, esto es parte de lo que vamos a tener en el futuro también. Ahora, esta solicitud tan, digamos, así, de primas a primeras del presidente Bukele, viene a plantear la necesidad de poder examinar quizás con más detenimiento, con más lupa, las necesidades que tiene la corporación policial y especialmente también la Fuerza Armada cuando se trata de afrontar el tema de la violencia, la delincuencia en el país. Doctor Baquerano. Ernesto, la problemática de la delincuencia a nivel nacional es una cosa que ha desbordado en muchas ocasiones las capacidades propias del gobierno. Y lógicamente nosotros queremos como Arena ser parte de la solución, no parte de la problemática. Por eso esa visión que hemos comenzado a implementar a partir de estas primeras acciones, que van en el hecho de no obstaculizar recursos que vayan encaminados para enfrentar la problemática que todos los salvadoreños vivimos a diario. Ahora hay una cuestión muy importante. El enfrentar a la delincuencia y los índices altos que se están manejando es una tarea titánica que es necesario que todos nos unamos para enfrentar esta problemática. El tema de los recursos hay que ver y analizar cómo se ha comportado. Por ejemplo, estos 5 millones de dólares provienen específicamente de la contribución especial que hacen todos los salvadoreños, el famoso CES, la contribución especial, y de grandes contribuyentes también, que ha tenido un comportamiento muy importante.
El primer año que se instauró, en el 2017, se recaudaron 115 millones de dólares. En el 2018 fueron 118 millones de dólares. Y hoy estamos en el 2019 y hasta este momento estamos repartiendo alrededor de 68 millones de dólares. Hablamos con él y él nos dijo, miren, dennos lo que nos hace falta, porque hay que evitar comportamientos que hemos tenido como país bastante aberrantes. Un ejemplo claro, en épocas anteriores hemos tenido solicitudes. Un ejemplo para los famosos brazaletes. Se ponían los brazaletes en el presupuesto general de la nación, se ponían los brazaletes para los presos en préstamos, se ponían en el misma contribución especial. Entonces, eso ya debemos de evitarlo. Yo creo que en materia hacendaria y fiscal tenemos que dar un paso importante. Lo que usted estaba diciendo, licenciado, con respecto al ICEFI, esto es una necesidad impostergable. Hay temas que nosotros los tenemos que abordar como país. Hay temas que tenemos que tomar decisiones en conjunto, con transparencia, hablándole claro a la población para que todos vayamos caminando en el esfuerzo para la construcción del país que queremos. Nosotros creemos que es importante y hemos iniciado con pie derecho, como decimos, en el trabajo de la Comisión de Hacienda, y lo que nosotros siempre vamos a pregonar es la transparencia de los recursos, lo que el gobierno necesita en el caso de que la Asamblea Legislativa tenga las disposiciones legales para transferir fondos. Lo vamos a hacer siempre con la verdad y con la transparencia que necesita. Yo debo agradecer a todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Hacienda que estuvieron anuentes a hacer todos los procesos y el cambio que se necesitaba a la hora de apoyar esta iniciativa del gobierno central sobre los 5 millones de dólares, porque esa es una de las características que debemos de actuar los diputados, de hacer las cosas de la mejor manera. Ahora, vendrá el momento en que los ministros van a ir a cada cartera, a cada comisión a explicar su plan de trabajo que se tiene, porque así se van a ir manejando los recursos necesarios para cada institución. Esa es una de las cuestiones que tenemos que hacerlo desde la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto. Así es que como es un caso bien complicado la inseguridad que vive el país y que por años ha estado, debe de enfrentarse con una realidad, con un plan integral, y por supuesto que debe ir la herramienta de atacar el crimen. Pero para eso se necesita recursos, pero para tener recursos se tiene que haber un plan estratégico que represente de dónde se van a tomar los recursos, para dónde van a ir destinados y en qué se va a invertir ese dinero en beneficio de la seguridad del país, en beneficio de la parte social de la población. Y en ese sentido nosotros como grupo parlamentario de Gana estamos en la disposición de trabajar, de encontrar acuerdos dentro de la Comisión de Hacienda con el resto de grupos parlamentarios. El monitoreo del tema de seguridad por parte de la Comisión debe de ser más preciso, decía en su momento uno de sus miembros, el diputado Francisco Merino. Y me da la impresión que era con referencia a ver los resultados que se puede tener a partir de la dotación de todo recurso y de toda necesidad que tenga la corporación policial, ¿no? Eso fue un comentario que lo hizo en la comisión. Sí, recuerdo. Y se refería específicamente a que él había participado en la entrega de 140 vehículos nuevos a la corporación policial, y que en un puesto donde él había llegado le habían solicitado uno de sus vehículos y nunca llegó el vehículo, siempre tenían con los carros más arruinados los puestos, y los vehículos se los habían repartido, dijo él, entre dijéramos los jefes. Nosotros creemos, yo creo que muchos auguraban de que el presidente iba a tener complicaciones en la Asamblea Legislativa a raíz de que el partido que ha apoyado al presidente solo contábamos con 10 votos. Sin embargo, ha habido una audacia por parte de todos los partidos políticos en entender el problema de país. El presidente va adelante en los términos de querer resolver problemas de país, pero a ese ingrediente hay que ver la situación de la Asamblea Legislativa. Y yo creo que la mejor prueba que hemos tenido es lo que ha pasado en la Comisión de Hacienda y en el resto de
de las comisiones, donde vamos a ver, tiene que haber entendimiento con el Ejecutivo para resolver los problemas de país. No le vamos a hacer los mandados al Ejecutivo, vamos a hacerle el trabajo a la población que necesita resultados. Y en ese sentido, creo que el presidente ha sido muy atinado en cuestiones de solicitar los recursos para la seguridad. Posteriormente vienen otros temas, pero la parte fiscal es importante. Nosotros recordemos que hay una ley de responsabilidad fiscal que de alguna manera, viendo los números, pues hay casos que se tenía que el gobierno anterior gastarse el 40%, pero hay entre el 45% que hay hecho de inversiones. Se pasó una parte ahí, pero creo que es importante reconocer el esfuerzo que se pudo haber hecho en resolver de qué manera las finanzas públicas deben ir acorde a las necesidades que se tienen. Y recordemos que en estos próximos meses vienen muchas decisiones duras que tiene que El Salvador, que el país resolver, como es el caso de las pensiones, como es el caso del presupuesto general del próximo año, que va a requerir más recursos para hacerle frente a decisiones que tomó la Asamblea Legislativa. Todo ese punto va a haber que discutirlo, y creo que vamos a llegar a un entendimiento, porque nosotros como Gana, como grupo parlamentario, queremos hacer las cosas de la mejor manera. Los retos que se presentan para los próximos días, y especialmente cuando hablamos de nuevas disposiciones que estarían contempladas en el tema del presupuesto, el tema de pensiones, el tema de el incremento del FODES, por ejemplo, es otro de los puntos que también se viene. Antes de poder hablar sobre este tema que sugiere ICEFI de crear un nuevo pacto o apostarle a firmar un pacto fiscal en el país. Es correcto, nosotros estamos muy claros en eso, y el presidente de la República sabe perfectamente de la problemática que se va a enfrentar en los próximos días y nosotros como diputados tenemos que jugar ese rol importante. Ante Ernesto, y hablando de deuda y todo, ante Ernesto quisiera hacer un llamado al Ministerio de Educación, o no sé si es el Ministerio de Educación y Hacienda, para que a los señores proveedores de uniformes escolares que entregaron en marzo, aún no les han cancelado. Esperamos que el Ministerio de Educación, la actual ministra, pueda resolverles el problema a muchas familias que han sido proveedores de uniformes escolares. En relación a este presupuesto 2019, para el próximo año son alrededor de 96 millones y 100. Claro, habría que hacer reajuste en algunas carteras para lograr. De lo contrario, tendría que irse vía préstamos, vía emisión de letes o algún ajuste de ingresos. Esa es la pregunta. ¿De ingresos, dónde va a salir ese dinero? Bueno, eso tendría que verlo. ¿A quién se les va a quitar? ¿Partidas de quiénes van a tener? En su momento, quizás el Ministerio de Hacienda va a mandar, ¿verdad? Por hoy nosotros vemos los números, ¿verdad? Si se le da a esta área como es al FODES, que quieren más los alcaldes, que ya está aprobado, pues hay que hacer un esfuerzo de orientar los recursos más de lo que ya se tiene. Ok, interesante ese buen punto. Entonces yo creo que esto va a ser una cuestión de discusión, y en el presupuesto lo vamos a tener, porque hay mucho que hablar en Yo creo que vamos a tener que regresar de nuevo a ese debate que hubo, doctor Baquerán. Mira, Ernesto, realmente que ese tema del 2% es una cuestión de visión, de mejorar la ejecución presupuestaria. ¿Y a qué me refiero esto? Los alcaldes son la mejor forma de llevar obra a las comunidades. ¿Por qué razón? Un ministro no se hace, es bien difícil que tenga la oportunidad de estar de cerca con la gente. El que está de cerca con los cantones, caseríos, los barrios, las colonias, son los alcaldes. Entonces, si tú quieres hacer una prevención, por ejemplo, en el tema de la delincuencia, ¿para qué? Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha comenzado a hacer. Quisiera saber si están garantizados los recursos. Solo en el tema del CES, claro que sí, solo en el tema del CES. El 2017 se recaudaron 115, el 2018 118, y hoy para este año van a haber 138 millones de dólares. Entonces, eso, Ernesto, hay forma de cómo hacerlo. Otra cuestión, si el trabajo que están y la visión que están implementando este nuevo gobierno de reducir exceso
de grasa también que tenemos de parte del puede gobierno, haber ahorro. puede haber Vamos un a ver, ahorro Nancy. sustancial. Entonces el tema no es de quitarle a nadie, es de hacer un ejercicio muy adecuado de los recursos del Estado. A ver, Yancy, Mire, en este ¿suma, tema, ¿suma ese planteamiento? no, yo no comparto el planteamiento de los compañeros, porque aquí hay un tema que hay que abordar. Esa asignación, el incremento al 2% del FODES, tiene un origen en el incremento que cada año da el ingreso del Estado y a la eficientización que viene haciéndose en materia de recaudación. Correcto. Ese tema es el que permite establecer que hay recursos previsibles de ingreso en el próximo periodo que pueden cubrir estas asignaciones. El arte de hacer el presupuesto es la asignación de los recursos, y usted para ese periodo puede establecerse cómo va a estructurar el presupuesto 2020. No es a costa de los despidos masivos, con lo cual personalmente no estoy de acuerdo y creo que nuestro partido tampoco. No es a costa, y que no sea a costa de esa supresión de instituciones donde pueden haber despidos masivos de la población, que también es una ilusión, porque igual que se suprimen 5, se han creado 2 nuevas, es decir, han creado 2 ministerios nuevos. O sea, eso es relativo. Yo creo que lo que corresponde en el tema del FODES es que el próximo año, en el momento en que estamos haciendo presupuesto y pretendiendo avanzar a presupuestos por programa, por resultado, va a permitir identificar todas esas asignaciones de recursos y ser eficiente en la asignación, no solamente en la recaudación es bueno que lo hemos incrementado, pero hay que dar ese paso también. Entonces será mucho más fácil poder lograr aprobar este presupuesto, no así bajo esa lógica es que yo no comparto de que se trate de que a quién le quito y para dónde paso. Ese principio es no es compatible con el tema de presupuestación, porque usted lo que tiene con presupuesto son los ingresos y define cuáles son las apuestas, las estratégicas que tiene para el periodo, y en razón de eso asigna. Nosotros, por ejemplo, en el área social, en los últimos años hemos tenido la asignación más alta. Usted puede definir, por ejemplo, como ha sido este año 2019, que la asignación más alta la ha tenido educación, es el presupuesto más alto, tiene casi $1,000 millones. ¿Qué es lo que se requiere en el tema de presupuesto? Es que usted asigne conforme a prioridades, asigne conforme a las opciones de planes. Veamos, y hay que tener en cuenta en esto no es incremento en gasto corriente, porque también mucho se argumentó en el periodo que se estuvo discutiendo. Ernesto, estos son transferencias, esto no interfiere con lo que está establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esto da cumplimiento, atiende el principio de la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero porque además estamos hablando de transferencias y no fueron aplicadas a presupuesto de este año, sino del siguiente. Ok, vamos a ver. Bueno, mire, cuando nosotros vemos, y bueno, yo también no coincido con lo que dice la diputada Urbina, solo remontémonos al presupuesto del 2019. ¿Cuánto tenía de déficit? Porque hay que pagar deuda, hay que resolver problemas de las pensiones. Solo a este gobierno le aprobamos más de 490 millones para ajustar al presupuesto del 2019, presentado el año pasado, votado el año pasado. Entonces, si dice que hay suficientes ingresos, entonces no tuviéramos que haberle aprobado emisión de letes. Si lo aprobamos porque no estaba desequilibrado, que solicitó alrededor de 600 millones más para hacerle frente. Entonces, a eso, cuando ya vemos números... Estamos hablando de un año que tiene vencimientos de deuda. Y el próximo año... Perdón, no le quiero interrumpir, quizás es bueno que él concluya. No, pero es poner la idea en la plática, ¿no? Nosotros tenemos, depende cómo usted quiere ver el tema del presupuesto, pero nosotros tenemos unas finanzas públicas que vienen siendo, ordenándose, consolidándose, eso lo reconoce hasta el Fondo Monetario, de hecho, es un tema que hay que tener en cuenta. ¿Qué significa?
Nosotros tenemos un tema de deuda como país que no es un problema de último día, de los últimos años, de la última semana. El tema de deuda viene creciendo y yo insisto, hasta lo reconoce el CICEFI el día de ayer y dice, el tema de crecimiento de deuda está marcado por el tema de pensiones. Okay. Me acompañan acá en nuestros estudios Celia Medrano, ella es directora regional de proyecto de Cristosal. Gracias por acompañarnos, Celia. Muy buenos días nuevamente acá en el canal. Gracias también a Rina Monti, ella es oficial regional de monitoreo también de Cristosal. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, por cierto, el día de ayer ustedes presentaron como organizaciones sociales al gobierno un informe sobre la crisis del desplazamiento por violencia. Es de los países de más alto nivel de salvadoreños solicitando asilo en México, en Estados Unidos y en otros países. Eso quiere decir de que tenemos un nivel altísimo de migración por razón de violencia, por razones de violencia. Entonces queremos entender las palabras de Félix Ulloa en dos líneas. Una, el reconocimiento de que si no hacemos algo en función de prevención de violencia, de abordaje de violencia, para poder proteger y atender a personas desplazadas, víctimas de violencia en nuestro país, la migración va a continuar y va a aumentar. Y en segundo lugar, hay un planteamiento importante del vicepresidente con respecto a la sentencia 411 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El vicepresidente ha sido claro en decir, la vamos a acatar. Es de obligatorio cumplimiento para este gobierno acatar la sentencia 411. Que es la de atender esta población que está haciendo. Dos cosas principales. La sentencia es clarísima. El gobierno tiene que reconocer oficialmente a las víctimas de violencia en condición de desplazamiento. Recuperar territorios es volver a tener presencia del Estado a nivel local, en las comunidades. El Estado activándose en materia de derechos, salud, educación, trabajo, oportunidades, para recuperar el tejido social que hemos perdido en comunidades, en territorios puntuales dentro del país. Y ese es un elemento en donde tenemos que velar y defender los derechos humanos de aquellos migrantes que se han visto obligados a huir de sus casas por razones de violencia y por razones de falta de dignidad y oportunidades en nuestros países. Pero dicho esto, no se puede callar eso, no se puede ocultar, no se puede invisibilizar. Lo he planteado en primer lugar porque voy al segundo punto. Y el segundo punto es de que independientemente que tenemos la responsabilidad de velar y defender derechos humanos de nuestra población migrante que transita por México hacia Estados Unidos y hacer valer la normativa internacional en materia de derechos humanos de la población migrante, el punto es de que por años el tema de la migración ha sido un tema del cual se han desentendido los diferentes gobiernos que hemos tenido en Centroamérica, porque se ha trabajado la visión del migrante como aquel que dinamiza las economías, sobre todo las economías domésticas de nuestras poblaciones, a partir del trabajo duro que realizan y el envío de remesas a nuestros países. Sin embargo, siempre ha habido una posición cómoda de no atender las raíces y las causas que generan la expulsión de nuestra gente a buscar mejores oportunidades de vida en otros países. Eso se llama, de acuerdo a la normativa internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a no migrar. Es decir, yo tengo el derecho a migrar. Si quiero irme a otro país, tengo el derecho de hacerlo, porque el no hacer nada o el hacer poco, el no proteger a las víctimas al momento de que denuncian una acción de este tipo o piden ayuda, es una omisión grave que constituye violación a derechos humanos adjudicable al Estado. La mayoría de personas que recurre a organizaciones como la nuestra, no solo es Cristosal, es un conjunto de organizaciones que trata de dar respuesta a lo que los gobiernos anteriores no han dado respuesta, ayuda humanitaria y mecanismos integrales de protección a las víctimas de violencia. En este conjunto de situaciones, los datos que nosotros damos son datos
proporcionados por las mismas víctimas de los casos que hemos atendido de manera directa. Pero es importante plantear que una normativa integral en materia de atención y protección a víctimas de violencia desplazadas no debe de mediar per se la denuncia. La víctima necesita ayuda y protección independientemente actúe y operativice un mecanismo administrativo o penal. Y es allí donde yo quisiera ir a la pregunta suya de qué podemos esperar de este quinquenio, y para nosotros es muy importante plantear de que declaraciones como las dadas por el vicepresidente Ulloa son fundamentales, cumplirán, se comprometen a cumplir y consideran y aceptan que es obligatoria el cumplimiento de la sentencia 411. No obstante, la recuperación de territorios pasa porque la población confíe en las estructuras de seguridad donde se deposita el tema de seguridad pero esa ya es una fase subsecuente de venir y estar el Estado en el territorio. Pero es allí donde tenemos que empezar a dar monitoreo crítico entre el discurso Estamos de acuerdo, y las acciones concretas. No, estoy muy de acuerdo. Y en las acciones concretas en materia de seguridad pública tengo que decir de que los pasos no han sido los mejores hasta el momento. Es importante poner al frente distancias como la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, elementos que permitan recuperar la confianza de la población en estas instancias. Interesante. Me comprometo un poco a seguir adentrándonos, ahondándonos en este tema en lo que viene, porque sin duda alguna el tema del desplazamiento, el tema de la migración, es un factor incidente dentro de la estructura social productiva de un país. A ver, pero quiero un poco, porque sé que muchos televidentes seguramente, y asumiendo el papel del ausente, estarán preguntándose, bueno, pero ¿qué alternativa tiene una familia o qué opción tiene una familia que se siente amenazada y bueno, no confío en el Estado, pero tengo que salir del país, si no me matan, ¿no? Organizaciones como las de ustedes en algún momento facilitan trámites de asilo. Hemos apoyado, por poner un ejemplo, la sentencia 411 era una familia de 32 personas las que sometieron el recurso de amparo ante la Corte. Hemos presentado 6 recursos de amparo y hago referencia al punto de que en algún momento la salida del país es la última consecuencia, la última acción que puede generarse. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.